saben la cantidad de viajes que hice a San Cristóbal de las Casas para platicar con un personaje de lo más polémico que existía, el obispo Samuel Ruiz. Ahorita estoy en el Museo Tatic Samuel. Él murió hace tiempo, pero no conozco otro sacerdote, bueno, he oído muchos a través de la historia de la Biblia, que haya trabajado por la gente. Yo sé que en muchos lugares las comunidades religiosas ayudan mucho, pero el que se involucre, que se meta como se metió Samuel Ruiz, pocos. Este es un centro comunitario, el Centro Comunitario El Caminante y el Museo Tatic Samuel. Esta es su casa y la casa de todas las mujeres y hombres de buena voluntad. Hemos querido aquí preservar la memoria viva de un hombre que es parte de la historia de Chiapas, de México y de todo el continente latinoamericano, Monseñor Samuel Ruiz García, último obispo de Chiapas y primer obispo de San Cristóbal de las Casas, nuestro querido Tatic Samuel. Deseamos que encuentres no solo el recuerdo silencioso de un obispo que vivió la vida en medio de su pueblo, sino el testimonio apasionado, siempre vivo y actual, de un pastor y de un profeta que transformó con su palabra y obra la vida de miles de hermanas y hermanos que vivían en la oscuridad y la opresión. Por estos pasillos recorrerás algunos tramos de la historia de nuestros pueblos y te dejarás llevar por la luz de este faro luminoso que supo encarnar y vivir la radicalidad del Evangelio. Empezamos con una reseña de lo que es la cultura maya, cómo era estas tierras, los habitantes de estas tierras antes de la conquista. Aquí está la representación de un sacerdote maya que está haciendo su celebración, su ritual. Viene una reseña de lo que es las principales ciudades, sus culturas, sus tradiciones, los dialectos que se hablaban en ese entonces. Bueno, y tras toda esta cultura maya, cómo eran los habitantes antes, pues viene la conquista, ¿no? Que llegan a estos lugares, ellos pensando que llegan a la India y les empiezan a denominar indios. Ellos traían a sus esclavos, que eran negros, entonces empezaron ahí lo que son las castas. Y pues empezaron a devastar, a someter y a hacer distinciones raciales sobre todo. Después de la conquista viene la evangelización, entonces mandan a Fray Bartolomé de las Casas, que fue el primero en ver que los indígenas estaban siendo maltratados y abusados. Fue el primer defensor de los indígenas, digamos. Entonces acá hace una referencia de la evangelización, que fue por el medio que llegó don Samuel acá, ¿no? Bueno, muchos años después. Don Samuel llega acá en 1960. Tiene juegos, tiene una serie de cosas. Exacto, trae información. ¿Cuál civilización fue la que encontró? Se encontró llegar al continente descubierto, pues esta, ¿no? Así es, los mayas. Está padre. Sí, ¿no? Pues aprenden de la historia y sí, juegan. Y van jugando. La historia de la diócesis de San Cristóbal de las Casas comienza a escribirse poco después de la fundación de la Villa Real, que fue el primer nombre de esta ciudad. En sus pasajes muestra los diversos escenarios conflictivos que en todas las épocas personajes como Fray Bartolomé de las Casas y don Samuel han afrontado en pro de los derechos indígenas. Y es gracias a la fe cristiana de la familia Ruiz García que fue posible salir adelante. En compañía de sus padres y hermanos dio los primeros pasos al sacerdocio. Luego su determinación y sensibilidad lo encaminaron al apostolado de su vida. Don Samuel fue ofrecido por sus padres desde que nació al servicio. ¿Tuvo 5 hermanos? Son 4 hermanos y él 5. Sí, el 3 de noviembre de 1924 nace en Irapuato, Guanajuato,
don Samuel. O sea, desde chiquito se convirtió en catequista y todo, ¿no? ¿Verdad? Sí, le leían la Biblia desde la cuna. Siendo apenas un adolescente y gracias al párroco familiar Patricio Arroyo, Samuel recibe la oportunidad en 1937 de ingresar al Seminario Conciliar de León, Guanajuato, lugar en el que años más tarde se desempeñó como profesor, prefecto y rector. De esa manera, y con apenas 13 años, entabló su unión con la Iglesia Católica, iniciando su caminar. Don Samuel conocía 7 idiomas y llegando acá se dio la tarea de conocer 4 lenguas indígenas. Uno de sus grandes trabajos fue hacer la traducción de la Biblia, cosa que pues no es nada sencilla porque tiene que conocer las palabras y sus significados. ¿Y tradujo la Biblia Tradujo la Biblia al tzotzil. Esta es la primera Biblia tzotzil. Y esta es una línea del tiempo, le llamamos, en donde se presentan los sucesos relevantes desde su nacimiento hasta su fallecimiento, ¿no? Por décadas. Ahí está cuando se ordena, Cuando se ordena, cuando lo nombran obispo. Lo de abajo es su historia personal, los sucesos aquí, y lo de arriba lo que va sucediendo en el mismo tiempo en México y en el mundo. Aquí habla de don Samuel como aficionado, el radioaficionado. Dentro de sus colegas radioaficionados lo conocían como El Caminante, por eso el nombre de Centro Comunitario El Caminante. Y ellos no sabían que era obispo. Estas son pertenencias de don Samuel, algunos de sus radios, su computadora personal. Él por lo regular usaba estos morralitos típicos y pues en algunos encuentros le entregaban también algunos ya más modernos. Y esta es una lista de contactos de sus compañeros de radio, credenciales. Estos son atuendos que usó don Samuel. Ahí en esa fotografía se está poniendo ese guante y ese atuendo traía cuando le entregaron esa medalla que está ahí al final. En lugar de poner la primera piedra, bendijo Hizo la bendición de este tronco. Vinieron de varios pueblos, hicieron un altar maya, hicieron una celebración, hicieron una danza alrededor de este tronco, bendiciendo el lugar y bendiciendo el tronco, como dejando las raíces, ¿no? Para que se continúe por la lucha. Me encanta que en muchas casas, en muchos lugares, en muchos hoteles, restaurantes de aquí de San Cristóbal de las Casas, está la artesanía de varias de las regiones de aquí. Aquí vemos las palomas de Amatenango y vemos hacer jaguares y vemos en diferentes lugares. Qué bueno que se consume lo que el Estado produce en cuestión artesanal, ¿verdad?